CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Acabamos de tener otra elección. Vale la pena decir otra elección porque en el último tiempo los chilenos y chilenas hemos tenido muchas y nos hemos empezado a acostumbrar cada vez más a participar. Sin embargo, sigue habiendo una especie de disociación entre lo que ocurre en la política y lo que la ciudadanía reclama para poder elegir a aquellos que van a regir en el tiempo que venga a continuación. La elección de presidente y de presidenta es una elección muy relevante y por eso queremos invitar desde Pares Impares a que sigamos tratando de cuidar las formas. Lo que viene a continuación es lo que va a determinar nuestros próximos años en común y por lo tanto el tono, las maneras son relevantes porque después de la elección lo que nos queda es un solo país que tenemos que construir colectivamente. Estaremos, por supuesto, atentos de cómo sea todo este proceso, pero también de recuperar la responsabilidad que tenemos todos y todas en que la coexistencia común no sea solo algo que pueda modificar quién está en el poder o a quien vemos en la tele, sino sobre todo que sea algo que nosotros podamos construir en pequeños gestos cotidianos, en nuestras maneras de relacionarnos, en nuestro trabajo. Y es por eso que hoy queremos poner el foco en los ciudadanos. Después de esta gran elección en esta primera vuelta, ¿qué rol tenemos los ciudadanos para fortalecer y construir cohesión social o eventualmente incluso para exigirla a nuestros representantes? La respuesta la vemos en el informe que preparó Camila Sumastre. Definida como un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, la democracia ha sido la forma de gobierno en Chile durante los últimos 35 años. Aunque el país mantiene una relativa estabilidad, hoy enfrenta un escenario marcado por la creciente polarización y una menor disposición al diálogo. Todo esto en un contexto global donde los niveles de calidad democrática alcanzan sus peores registros en los últimos 25 años. 3/4 de la población mundial viven en regímenes autocráticos. Eso ha ido empeorando con el tiempo. Y lo que vemos en Chile, la última encuesta CEP así también lo revela, es que también la democracia ha ido perdiendo adherencia de los ciudadanos. Está en una situación de debilitamiento. La gente tiene menos adhesión y confía menos en la democracia como única forma de gobierno. Yo creo que hay instituciones democráticas que están en problemas, particularmente el Congreso, que hace más de una década muestra apoyos muy bajos de la ciudadanía. Con lápiz azul en mano, millones de chilenos y chilenas acudieron a votar en las elecciones del 16 de noviembre. Un gesto cargado de valor en medio del debilitamiento de la democracia en el mundo. Un acto que nos reafirma el valor de participar, pero que hace preguntarnos de qué otra forma podemos cuidar la democracia más allá del voto. Las autocracias que han surgido en el siglo XXI han sido gracias al voto popular. Por lo tanto, si bien es un factor de protección, no es indeleble, es vulnerable la democracia y esa fragilidad en el contexto de hoy día la hace aún más vulnerable. Según expertos, los discursos que incitan al odio, la normalización de la corrupción y la desinformación son síntomas de una democracia en debilitamiento. Por lo mismo, informarse de fuentes verificadas y variadas son herramientas clave para cuidar nuestro sistema. Más aún, al considerar que las personas prefieren informarse por redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram antes que las vías tradicionales según CADEM. Veo noticias, estoy metido en YouTube casi la mitad del tiempo de mi vida. Ocupo redes sociales, también trato de meterme a los perfiles de los candidatos, trato de leer los programas para tener una visión como periférica de todo lo que se dice. De revistas, redes sociales, sí. General, internet. No solamente acceder a una información, sino que acceder a varias informaciones, a una información plural, contrastada, orgánica, veraz. Cuando estamos en el mundo de la desinformación, empezamos a ver borroso lo que es nuestra realidad, entonces no podemos tomar las decisiones adecuadas. Por otro lado, se hace fundamental el anteponer el diálogo antes de la violencia. Especialistas refuerzan la importancia de generar espacios de conversación y así poder confrontar ideas sobre asuntos públicos, dando la posibilidad de comprender el otro punto de vista sin necesariamente compartirlo. Conversar sobre asuntos públicos es un ejercicio muy importante para la democracia y yo creo que los chilenos
muchas veces tenemos temor. No vaya a ser que la otra persona tiene una ideología muy distinta a la mía, entonces yo evito hablar de eso. Pero cuando tú generas un espacio adecuado para confrontar ideas, la gente se explaya y puede estar horas conversando. La caridad interpretativa. Interpretar lo que dice el otro en su mejor versión posible y no en la que te permita sacarle más punta a lo que tú ya pensabas del otro. Generalmente cuando nuestro adversario dice algo, nosotros nos predisponemos a interpretar lo peor posible para después decirle a los nuestros, ¿viste lo que dijo? Pero si te pusieras en los zapatos del otro, ¿cómo te gustaría que te interpretaran? Un valor que también es destacado por la ciudadanía al momento de tener que crear consensos. Importante el diálogo para conocer otras perspectivas, no solamente las que uno tiene, sino que lo que piensan los demás también, porque a veces uno se ceja mucho en un sector, en una forma. El diálogo es muy importante y eso en las personas, especialmente de la tercera edad, nos mantiene activos. Respetamos mucho la opinión del otro, pero siempre con una altura de mira. De eso se trata, de llegar a acuerdos. Por último, la importancia de una educación cívica que fomente desde temprana edad la participación, el debate y el respeto por las diferencias. Una formación que debe ir acompañada de la historia para así comprender el pasado y fortalecer la democracia del presente. Practicar el respeto y creo que ahí la educación puede jugar un tremendo rol, porque la educación es un espacio, es el primer espacio donde las personas se ven expuestas a personas distintas a su entorno familiar, donde tienen que convivir con personas distintas, intercambiar ideas. Una vez que se empieza a alejar de la memoria el recuerdo autoritario, las nuevas generaciones, ¿cierto?, que sencillamente no lo tienen como parte de su repertorio afectivo, empiezan a mirar con buenos ojos otras alternativas. Y hay que ver cómo podemos, sin pontificar, hacer que estas nuevas generaciones también entiendan el valor de la democracia. A principios del siglo XX, menos del 20% de la población podía votar. Tener conciencia de dónde venimos es fundamental para la protección de dónde estamos. De acuerdo al último estudio nacional de polarizaciones realizado por Criteria y la Corporación 3xI, el 55% de la población prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Por lo tanto, el rol que juega la ciudadanía es fundamental a la hora de fortalecerla, no solo con el voto, sino que con la capacidad de crear instancias de diálogo y espacios de encuentro, como garantes de la democracia, porque finalmente no da lo mismo quién gobierna. Decimos que es imperfecta, que le falta tanto, que no responde lo suficiente y sin embargo, hasta aquí acordamos que la democracia es el mejor sistema que tenemos para organizarnos. Afortunadamente vivimos en un país democrático y quienes pretenden dirigirnos piensan lo mismo. Es por eso que es tan urgente que pensemos dónde deberíamos atornillar la democracia para que funcionara mejor, que pudiera entrar en un sistema como de mejoramiento continuo y nos permitiera también a los ciudadanos tener cada vez mayores índices de valoración. Esa pregunta nos hicimos y por eso les traemos la siguiente cápsula animada. Desde el inicio de los tiempos, las sociedades han buscado mecanismos para vivir en armonía. El más valorado hasta la fecha es la democracia. Sin embargo, a pesar de sus 2500 años de antigüedad, este sistema aún tiene cosas que mejorar. Según el índice de democracia elaborado por la revista británica The Economist, Chile se encuentra clasificado como una democracia defectuosa. Al igual que la antigua democracia griega, la nuestra aún mantiene una deuda pendiente en materia de paridad. En el Congreso actualmente, las mujeres representan solo el 34,84% de la Cámara y 12 escaños en el Senado. Otro aspecto a mejorar tiene que ver con la cultura política, es decir, con el nivel de apoyo popular hacia la democracia. Según la encuesta UDP Feedback de Percepción y Valoración de la Democracia 2025, de un total de 17 instituciones evaluadas, los partidos políticos y el Congreso ocupan los últimos lugares, con apenas un 4 y un 5% de confianza, respectivamente. Hacernos cargos de los desafíos es una tarea fundamental si queremos construir una sociedad cohesionada y unida, porque como dijo Roosevelt, una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia. Para la construcción de la democracia, para la creación del bien común, el rol de la sociedad civil es crítico. Podemos actuar en esos lugares pequeños a donde las raíces del Estado, las raíces de las organizaciones no alcanzan a llegar y se pueden generar soluciones que transforman vidas. De eso queremos hablar a la vuelta de esta pausa en Pares Impares.
Muchas veces en Pares Impares hablamos de problemas tan grandes y que tienen tantas dimensiones que a veces no sabemos por dónde comenzar a resolverlos. Sin embargo, a veces las alternativas, las soluciones o la esperanza está a 2 cuadras de tu casa y tal vez no te habías dado cuenta. Y muchas veces tiene que ver más con cambiar la perspectiva, con volver a mirar la historia o volver a mirar el mundo para encontrarse con esas posibilidades. Hoy queremos hablar de una historia que justamente tuvo esa ruta. Es la historia de Arturo Soto. Arturo es emprendedor social, es innovador, es el fundador de Budeos. Y queremos saber qué es todo esto y cómo llegaste aquí, Arturo. Muchas gracias por estar en Pares Impares. No, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar en este programa que tiene un contenido tan valioso. Y nada, pues el proyecto Budeo, este programa, por decirlo así, nace de una historia de vida, como a través de la conexión del territorio, dentro de las problemáticas de vulnerabilidad que me tocó vivir en mi adolescencia, pude tomar un camino totalmente distinto al que estaba destinado, por decirlo así. A ver, Arturo, partamos desde ese lugar, porque tú naciste en una población en Antofagasta, la población del Golf, me decías antes de comenzar, y dices que tú estabas destinado a un camino. ¿Cuál era el camino? Es que cuando naces en estos barrios donde tú ves muchos problemas, de esos problemas que nos apremian como sociedad, te haces el estereotipo de las personas que están ahí. O sea, tu propósito de vida cuando estás desde la vulnerabilidad, lo haces de las personas que te pueden enseñar cosas destructivas, por decirlo así, que para muchos jóvenes se transforman en propósitos de vida. Yo tuve la suerte de practicar un deporte que es bodyboarding, y cuando llegué a vivir a este barrio queda a 2 calles del mar. Entonces yo ya practiqué este deporte, viví en una casa que estaba abandonada prácticamente, y pesqué mi tabla, bajé a la playa y descubrí una ola. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando tú te diste cuenta de que había otra alternativa? 14. Cuando fuiste a la ola. 14 años. 14 años descubrí esta ola que le pusimos de nombre Budeo. Ya a los 14 años comencé a emprender sin saberlo, porque todo lo que nosotros hacemos ahora tiene el logo de Budeo. Pero me conecté tan fuerte con mi territorio porque para poder correr una ola tuve que aprender a leer el viento, a leer la luna, a leer los swells, a leer las tormentas. No sé, había una tormenta en Santiago y sabía que a las 24 horas iba a haber una marejada, entonces las olas iban a estar grandes. Pero no solo eso, sino que me paraba al frente del mar y veía pasar las ballenas, los delfines, comencé a bucear, a conocer todo el ecosistema y miraba hacia afuera y me daba cuenta que nadie estaba mirando el mar. Y muy chico me di cuenta que era un niño feliz a pesar de todos mis problemas. Estando en el mar, estaba siempre riendo, estaba contento y elegí vivir de lo que me hacía feliz, del mar. En ese rato no sabía cómo, no sabía que iba a desarrollar en todo lo que estoy trabajando ahora, pero tuvo un propósito. Y tuviste una intuición y una experiencia de alegría de que fueron como las migas que empezaron a marcar tu camino, ¿no? Y me encantaría saber eso, como ¿en qué momento tú te das cuenta que esto que te pasa a ti, tú lo puedes compartir con alguien? Claro, me di cuenta que al estar más tiempo en el océano, el camino que comencé a tomar era diferente al camino que tomaban otros amigos que no bajaban a tener esta conexión con el mar. Entonces comenzaron a bajar otros amigos también del barrio y este grupo tomó un camino totalmente distinto al grupo que se quedaba en el barrio. Entonces de ahí nace como la idea de decir, oye, mira, podemos hacer lo mismo que hizo el mar por nosotros, por los otros niños de nuestro barrio. Porque en un principio quería vivir de lo que hacía, entonces dije, voy a poner una escuela de bodyboarding y voy a cobrar por lo que hago, porque ya era bastante bueno haciéndolo. Pero comenzaron a llegar esos chicos que tenían problemas semejantes a los que tuve yo. Y que no te podían pagar. Y que no podían pagar. Entonces dije, mira, ahí puedo hacer lo mismo que el océano hizo por mí, por estos niños chicos. Y ahí comienza mi trabajo social. Me acuerdo que con un carrito de supermercado. ¿Cuántos años tenías? Ya tenía 22 años y quería dedicarme a vivir porque quería ser deportista profesional, pero el deporte todavía no estaba bien desarrollado, como está en la actualidad. Y comenzó este trabajo y me comenzó a abrir puertas porque una vez que comencé a trabajar con estos chicos, yo había armado una pequeña chocita en la playa,
Después armé una escuelita, que fue la primera escuela budeo, con palmeras, con palitos, y comenzaron a llegar chicos no solamente de mi barrio, sino que de diferentes barrios a querer conectarse con el mar a través del deporte. Y comenzamos una metodología intuitiva, como pasar por colores de lycra, como los karatekas, como los cinturones. Empezaron a los 14 años con cierto color de lycra, después pasaban a lycra azul, salmón, roja, hasta que llegaban a lycra negra a ser instructores. Y intuitivamente, ¿qué le enseñamos a los jóvenes? Lo importante que es ser buen ser humano, el respeto al prójimo, el valor del dinero, pero sobre todo lo importante que era el conocimiento para cumplir sus propios sueños. Desde el punto de vista que yo hacía clases los sábados y domingos, pero llegaban estos chicos los días de semana y yo les decía, oye, ¿por qué está aquí y no está en la escuela? Es que me suspendieron. ¿Y por qué? Porque me reía en la clase, porque estaba molestando y no me podía concentrar. Y claro, me comencé a dar cuenta que esos niños que el mismo colegio les decía, oye, no puedes venir, no puedes venir, no puedes estar aquí, se iban al barrio, tenían ese tiempo libre, ahí estaba el de la esquina que lo tomaba, le decía, oye, mira, si tú haces esto, pongamos si te saltas a una casa, sacas lo que está adentro, me lo pasas, yo te voy a dar algo a cambio. Claro, un niño que va a una casa, se salta el segundo piso, siente una adrenalina, ¿cierto? Sacó el computador, se lo entregó al delincuente. ¿Qué hizo el delincuente? Le compró ropa que él no podía acceder, lo llevó a una vida sexual a temprana edad, lo llevó a una fiesta, o le presentó un mundo que realmente a un niño desde lo más primitivo le gusta. ¿Por qué no? Y se transforman en opciones de vida, en propósitos. Bueno, hicimos algo semejante, pero para el otro lado. Los llevamos los chicos, ese mismo chico, al mar, le enseñamos a conectarse con la naturaleza a través de correr ola, y cuando corren una ola, también sienten adrenalina. eso mismo, y esa adrenalina se transforma en una droga que el cuerpo quiere sentir de nuevo. Entonces de ahí comenzamos a tener los niños en la playa. ¿Qué pasó? Que comenzamos a hacerle eventos deportivos para darle un propósito. Pequeños campeonatos, que me recuerdo que comenzamos con 100.000 pesos a hacerle eventos a los chicos, y ese evento comenzó también con un compromiso. Yo le dije a ellos, les vamos a hacer el mejor evento en el futuro. En la actualidad hemos organizado por 15 años el campeonato mundial de esta disciplina. Entonces lo que hicimos fue crear propósito para los jóvenes, trabajar en la formación, pero también en el propósito. Entonces, Arturo, ¿qué ha pasado con esos niños? O sea, este emprendimiento ya tiene años. Y por lo tanto me imagino que tú has visto la ruta de esos niños. Tú mismo has envejecido a propósito de todo este desarrollo. ¿Que han cambiado las historias de los niños? ¿Cuántos niños pasan por ahí? Totalmente. Mira, la realidad cuando comenzamos esto, intuitivamente, comenzamos con 15 niños. La mitad de esos niños, lamentablemente, algunos terminaron en la cárcel, otros en pandillas, pero la otra mitad terminaron en la universidad, son nuestros compañeros de trabajo, son profesionales, pero eso fue muy intuitivo. Ahora esos mismos niños, en este caso Claudio Alquinta, que fue de mi alumno, ahora es mi socio, creamos todo eso que comenzó intuitivamente, lo llevamos a la ciencia. Él me dijo, oye, yo quiero ayudar, pero quiero ser profesional. Justamente se hizo psicólogo y me dijo, mira, lo que nosotros estamos haciendo es algo más importante de lo que tú crees. Tenemos que llegar a más personas porque esto es bienestar. Y mucha gente se quiere sentir bien, pero tenemos que llevarlo a la academia. Y él vino, pescó esto intuitivo, hicimos un pilotaje donde conseguimos financiamiento, en este caso de las mineras Antofagasta, BHP, SQM, que nos comenzaron a ayudar para este proyecto. Hicimos un pilotaje, luego con Corfo nos ganamos un proyecto para sistematizar, codificar y hacer la publicación científica de una metodología que habla de lo importante que es conectar a los jóvenes con lo esencial de la vida, que es la naturaleza, y enseñarles herramientas para enfrentar los desafíos de una sociedad que cambia mucho. Por ejemplo, nosotros llevamos a los chicos, los llevamos a practicar bodyboard, uso apnea, entonces los metimos al agua, hay un pulpo, sacamos el pulpo bota la tinta, después queda clara el agua, soltamos el pulpo se mueve, va a las piedras, agarra color y están todos los chicos mirando cómo está pasando esto, y después vamos a la reflexión. Entonces ahí, en esa reflexión, le enseñamos cosas como pensamiento crítico, trabajo en equipo, escucha activa, liderazgo, empatía, habilidades que son necesarias para
los desafíos de esta sociedad. Por eso que lo que pasó muy intuitivo se transformó en una metodología. Por ejemplo, está en ese libro. Está en este libro. Nosotros seguimos haciendo clases gratis, pero buscando hacia la sustentabilidad y la sostenibilidad. Por ejemplo, este año Antofagasta Mira nos compró la metodología por $50.000. Y con eso nosotros podemos impactar alrededor de 300 niños. Genero trabajo porque los mismos jóvenes que son instructores, que son monitores, son los chicos que comenzaron con nosotros. Entonces generamos toda una economía. Con el campeonato mundial, lo llevamos haciendo más de 13 años, hemos tenido la capacidad de levantar más de $6 millones con diferentes empresas, y porque esto también está dentro del Plan de Desarrollo de la Región y el EMRA, que es el Plan de Desarrollo Estratégico de la Empresa Minera para el Bienestar de las Comunidades. Entonces logramos conseguir los recursos, generamos diversificación económica porque llegan más de 250 deportistas de todos los países, cada uno gasta alrededor de $100 diarios, se quedan por 15 días, son $1.500 por deportista. Entonces entra un recurso a la región. Es toda una economía en torno toda una economía, pero desde un impacto social, desde una respuesta a esos problemas que nos apremian como sociedad, porque cuando esos niños, esas niñas, esos jóvenes están vulnerables, estamos todos vulnerables. O sea, ese mismo niño nos puede desgraciar la vida a nosotros estando en la delincuencia. Exactamente. Entonces, nosotros creamos una herramienta moderna para dar respuesta a esos problemas y vinculamos a la empresa, vinculamos al gobierno, vinculamos a la municipalidad, vinculamos a la universidad, porque estos son procesos que están respaldados por la academia, pero lo más importante en esta hélice, como le llamamos nosotros, es la parte civil, que somos nosotros que venimos del problema y de una forma que comienza intuitiva, pero que ya es profesional, le decimos, mira, acá creamos una respuesta a eso donde tú no puedes llegar. Arturo, me encantaría entrar un poco más en el rol de la naturaleza, porque Dios, sí, hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios, pero la experiencia divina, ¿no? La experiencia como de iluminarse, en tu caso, vino de la mano del mar, fue la naturaleza. Y quisiera saber cuál es el rol que tiene lo que ustedes dicen sobre la naturaleza y cómo los niños y niñas lo reciben. Veía las fotos ahí, hay hartos niños y hay hartas niñas. ¿Cómo reciben la conversación sobre la naturaleza, sobre un lugar que siempre ha estado ahí, a 2 cuadras de su casa, en el que eventualmente antes, no sé, tiraban basura y que hoy día se convierte en el escenario de su futuro? Entonces, ¿cómo, claro, qué les pasa ahí? Yo creo mucho en Dios, realmente ha sido un buen referente y creo que los territorios tienen respuesta. Y la naturaleza, el poder del territorio, da esa respuesta a estos problemas que nos apremian como sociedad, como te decía. Mira, por ejemplo, si bien yo vivo en uno de los barrios más postergados de Antofagasta, tuve la oportunidad de vivir en Holanda, en Den Haag, en La Haya, estuve en Francia, en Portugal, en Indonesia, en diferentes lugares, pero vuelvo a mi barrio, porque yo bajo de mi barrio y hay 5 olas de nivel mundial. Puedo pescar mi máscara, meterme a bucear, cosa que los holandeses no pueden hacer, porque no lo tienen. Los portugueses no lo pueden hacer porque no lo tienen tan cerca. Pero sí, a pesar que vivo en uno de los barrios más vulnerables, bajo a 2 cuadras y tengo el Hawái del barrio, donde ahora están nuestras instalaciones, que ya no es una chocita tan chica, ni esa escuela de palmeras, sino que ahora los jóvenes de mi barrio tienen implementos gratis, ducha, un café, una pequeña plaza, un lugar de calidad. Entonces, debajo de este barrio, que es altamente vulnerable, bajan a 2 calles y tienen el Hawái de primer nivel. De primer nivel. Entonces, ¿cómo el territorio tiene respuesta ahí mismo? Y ahí es cuando yo tengo que convencer a los gobiernos, mira, acá tú tienes que construir una infraestructura en torno al potencial del territorio, porque esto va a impactar directamente a dar mejores oportunidades a los jóvenes del sector. Y si tenemos una ciudad, Antofagasta, tiene más de 25 olas en su radio urbano, cosa que ni siquiera Hawái tiene. Entonces mi tarea como líder en lo que hago es dar desde el ejemplo cómo desde el territorio y desde la infraestructura se puede dar respuesta a esos problemas que nos están apremiando como sociedad. Y lo que me toca es hacer este alineamiento del privado, de la universidad, de la municipalidad, del gobierno, y nosotros bien fuerte de la parte civil decir, mira, acá hay una oportunidad, pero tenemos que hacerlo en conjunto, porque si tú vas hacia allá, o el otro va hacia allá y este va hacia acá, no construimos un lugar con calidad. Arturo, ¿qué historia recuerdas tuya o que te hayan contado los niños y niñas que les haya
abierto una mirada o que les haya entregado una experiencia conmovedora en el mar. Lo digo porque no sé si todo el mundo en Antofagasta ha ido a mirar las ballenas o el pulpo del que hablaba. Claro, eso es uno de los grandes problemas porque la gente no sabe el potencial del territorio. Hay mucha gente que va a hacer lo que puede hacer en Antofagasta a Centroamérica, porque tiene las posibilidades. Pero si nuestros jóvenes conocieran bien el territorio, ellos pueden pescar sus máscaras del snorkel y bajar de su casa y poder tener la misma experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos un cambio real? Es desde la prevención. Cuando nuestros jóvenes conocen el potencial del territorio, no van a ver más basura en las playas, porque ellos mismos se van a encargar. Yo lo estoy haciendo, yo me conecté con mi territorio y he hecho campeonatos mundiales, tengo escuela, metodología, porque me enamoré del territorio desde la experiencia y tratamos de replicarlo. Cuando un joven va al mar, tiene un montón de sensaciones. Como que cuéntame esas experiencias. Miedo, ansiedades, diferentes situaciones que se exponen en la vida normal. Pero ahí es cuando nosotros generamos la herramienta, no sé, por ejemplo, a través de la respiración. Mira, cómo controlar esto, lo que tú estás sintiendo, respirando a través del diafragma, a través de la tranquilidad, a través de la conexión con la naturaleza y con lo que estás haciendo. Tú puedes superar esta sensación de angustia que te estás sintiendo en este momento, esta sensación que sentimos durante todos los días probablemente, o como a este niño, porque cuando nosotros hacemos esta metodología, el filtro que tenemos es con los niños que tienen mayor problema de agresividad, de conducta, de mal comportamiento. ¿Y cómo los ven cambiar? Porque supone o sea, que... ¿qué ves en un niño que llega con altas tasas de violencia y súper angustiado? ¿Cómo se transforma? ¿Qué has visto? Cuéntame eso. Claro, por ejemplo, hay dos niños. Un niño que es más introvertido y está el niño que tiene más personalidad y que hace bullying en el colegio, pero en el lugar que sea el niño más introvertido tiene menos miedo a enfrentar la ola que el niño que en el colegio a veces tiene más ese comportamiento, tiene otras sensaciones en la naturaleza o para enfrentar este desafío que es la ola o que es hacer buceo apnea. Entonces, en ese sentido, la cancha es distinta y nosotros aprovechamos de enseñar estas herramientas que te comentabas, que son más emocionales, la empatía, el respeto, el trabajo en equipo, cómo este niño que quizás en su sala de clase tiene menos personalidad, pero en este ambiente más natural tiene un rol distinto y cómo ellos se complementan. ¿Y has visto que cambian? Totalmente, o sea, es que es algo súper... Yo te comentaba que yo viendo este programa, una vez vimos a Richard Lowe, que hablaba de esta conexión, de este problema. Si le ponemos un título, como lo decía periodista, creo que si no me equivoco, hay una enfermedad. Si nosotros bien enfocamos esto en las personas que están más vulnerables, ahora esto abarca mucho más, porque hay un déficit de trastorno a la naturaleza, la desconexión de nuestros niños y jóvenes con lo esencial, el ser humano. Cuando tú te desconectas, pierdes eso. Entonces no generamos una sociedad más sostenible, más sustentable, con modelo económico que cuide nuestros territorios, cuando nuestros niños no están conectados con él. Entonces, ¿y cuando vuelven a la naturaleza, qué les pasa? Cuando los chicos se conectan, primero son niños felices, son niños que están sin el teléfono, o sea, están compartiendo, olvidándose de muchos problemas que ellos tienen en sus casas. Mira, cuando tú le preguntas a un surfista, a cualquier persona que tiene una actividad con el mar, después que se sale del mar, ¿cómo te sientes? Siempre te va a decir, me siento increíble, siento que mi problema se quedó ahí, me siento más jovial, lleno de energía. Si encasillamos eso en una sola palabra, es bienestar. ¿Tú sabes a cuántas personas le gustaría sentirse así? A muchas personas. Tú no a cualquier persona le preguntas cómo te sientes y te va a dar esa respuesta automáticamente. Si tú le preguntas a un niño que sale del mar después de una clase o a un deportista, siempre te va a responder eso. Entonces son muchas las personas que necesitan y que desean sentirse así. Y de esa responsabilidad es que nosotros sacamos esta metodología, porque necesitamos que más personas se sientan ese bienestar. Imagínate cuántos niños se están sintiendo agobiados, cuántas personas se están sintiendo con problemas. ¿Cuántos niños pasan por ese programa hoy día? Alrededor de 500 niños anuales. A medida que nosotros conseguimos financiamiento, desde el privado sobre todo, que son los que... Aumenta el impacto. Aumenta el impacto y aumenta el dar trabajo y aumentan llegar a más territorio.
Entonces, y con el campeonato mundial es el propósito, porque no solamente llevamos a los jóvenes y los formamos y les damos una educación territorial, sino que le decimos, mira, si tú aprendes, puedes ser el mejor deportista del mundo. Porque tenemos un programa lo que habla que, aparte de aprender, pasa por un circuito regional deportivo. El que gana, se gana un viaje al extranjero. Entonces ya niños de nuestra escuela han viajado a Brasil, a Portugal, a Sudáfrica y a diferentes países, y ellos ya tienen una mirada más universal del lugar donde viven. Es replicar las experiencias de vida. Para cerrar, Arturo, ¿qué impacto tiene esto no solo en los niños, sino en las familias y en la comunidad de esa población que está a 2 cuadras de la ola perfecta? ¿Qué le pasa a la comunidad con esta actividad y con que los niños estén en el agua y no estén en la calle? Claro, porque primero, desde el niño, tú puedes impactar al núcleo familiar, porque es otro tipo de educación. Ya cuando la mamá está botando el aceite, por dar un ejemplo, al lavaplato, o cuando está botando la bolsa, ya los niños dicen, mamá, eso no se hace, porque eso llega directamente a donde nosotros estamos practicando deporte. Esto llega a ese pulpo que ellos vieron y que... Claro, los niños educan a los padres. Los niños, claro, llegan al núcleo y educan a sus padres. Y por otra parte... ¿Qué te dicen los papás de estos niños después? Lo mismo. Ellos tienen que empezar a adaptarse a lo que está exigiendo el niño. Y por otra parte, para hacer una mejor sociedad, el camino más corto es la prevención. Y la prevención son los niños. Aunque llenemos Antofagasta de basurero en todo el borde costero, no los vamos a sacar el título de ser una de las ciudades más sucias de Chile, siendo que somos la ciudad más rica por el PIB que tenemos. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Desde la prevención. ¿Quiénes son el futuro? Los futuros adultos. ¿Quiénes son los futuros adultos? Los niños. Y es ahí donde nosotros nos dimos cuenta que teníamos que meter nuestra energía para hacer de esta una mejor sociedad. Te quiero agradecer mucho por esta experiencia, por este trabajo, y ojalá que les vaya muy bien y que sigan impactando a más y más personas. Muchas gracias. Nosotros queremos conocer todas las maneras, porque acá hay un caso muy concreto de un aprendizaje que aprovecha la riqueza que hay en ese territorio, pero los territorios en Chile son muy distintos y la riqueza natural también es muy diversa y a veces está a 2 cuadras de la casa. ¿Qué pasaría si pusiéramos a trabajar a la naturaleza a favor de nuestro bienestar y que nosotros le devolviéramos cuidando la naturaleza? Es un negocio que parece súper buen negocio. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más de Pares y Impares. Salir de la calle es posible, esa es la consigna y el norte que conduce la tarea de Juntos en la Calle. Pero ¿cómo se puede lograr y cómo se puede lograr rápido? Porque constituye una emergencia en muchos casos y sobre todo en las vidas de las personas que están en situación de calle. Distintas experiencias nacionales e internacionales se pudieron reunir en un seminario que tocó este tema de manera profunda, la ciudad sin lugar, y la idea es que podamos aprender rápidamente de esas voces internas y externas que nos permitan acelerar el tranco. Javier Albornoz estuvo y nos trae el informe. La ciudad, por definición, es un lugar que concentra conjuntos de casas o edificios, espacios físicos donde las personas habitan, desarrollan su vida, sus proyectos o sueños. Sin embargo, hay miles de personas que no pueden acceder a esto. Se enfrentan así a una ciudad sin lugar. Cuando vemos personas en situación de calle, son personas que están en un lugar, están habitando un lugar que está muchas veces en el centro de nuestras ciudades, a vista y paciencia de todos quienes pasamos por ahí. Sin embargo, como sociedad, le estamos diciendo a esas personas que no tienen un lugar. Por lo tanto, a eso yo creo que refiere esta paradoja, a que hay personas en nuestro país a quienes le estamos declarando que no tienen lugar, con todo lo que eso significa. El impacto en la autoestima, el impacto en la previsión de futuro y el impacto en la sensación de pertenencia a una comunidad más grande. Se estima que en Chile cerca de 55.000 personas estuvieron en situación de calle en 2024 y para lograr soluciones es necesario la colaboración de todos los actores. Precisamente, La Ciudad Sin Lugar fue el nombre y foco del seminario que reunió a expertos y actores que dedican sus esfuerzos en trabajar en esta labor. La situación de calle siempre ha sido una situación muy compleja, un problema complejo.
Y ante eso las soluciones son también soluciones complejas. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que efectivamente hay conflictos en los barrios. Entre los vecinos domiciliados, la gente que se instala en los espacios públicos, eso es real, ¿ya? Es real por varias razones. Hemos vivido muchos eventos en Chile que han hecho que hoy día tengamos más personas en situación de calle. Un problema que tiene múltiples aristas y también razones. De acuerdo a la evidencia recogida en las últimas décadas, existen causas individuales y estructurales que incrementan el sinhogarismo. Por ejemplo, en temas individuales se refiere a conflictos familiares, problemas de salud o consumo problemático de alguna droga. En tanto, cuando hablamos de causas estructurales, se hace referencia a las barreras en el mercado del empleo, en el caso de migrantes, o el acceso a la vivienda. Si tú le preguntas a una persona en situación de calle, más o menos como el 40-50% te va a responder que la causa por la que están ahí es alguna ruptura familiar, ¿cierto? Pero también hay muchas investigaciones en el mundo que muestran que en las ciudades que es menos asequible la vivienda hay más situación de calle, ¿no? Un ejemplo a escala mundial es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. A partir de 1980 aumentó el número de personas que vivían en la calle, precisamente por la poca accesibilidad a la vivienda. Sabemos que la principal causa de la falta de vivienda en Estados Unidos es la escasez de viviendas asequibles. Contamos con investigadores que han analizado la relación entre otros factores como la pobreza y el desempleo, que sabemos que contribuyen a la falta de vivienda. Sin embargo, al observar diferentes zonas de Estados Unidos, estos factores no explican el problema. En Estados Unidos existen zonas con altos niveles de pobreza, pero gracias a que la vivienda es asequible, no se observa ningún caso de personas sin hogar. Síntoma que también aparece en nuestro país. De acuerdo a datos de Déficit Cero, más de 1,5 millones de personas necesitan de la ayuda del Estado para acceder a una vivienda adecuada. En tanto, se estima que hay un déficit habitacional de 650.000 viviendas y el precio de una casa o departamento crece 3 veces más rápido que los salarios. Cifras que se condicen con la percepción de las personas, que de acuerdo a la encuesta Bicentenario de este año, solo el 17% de los encuestados cree que podrá adquirir una vivienda propia, muy por debajo del 55% que se registraba hace 16 años atrás. Todos los indicadores nos dan cuenta de que la vivienda se está transformando en algo cada vez más lejano, ¿ya? De poder acceder. Hay indicadores objetivos, ¿verdad? La cantidad de años, por ejemplo, en que una persona tiene que gastar todo su sueldo para poder acceder a una vivienda, hoy día se aproxima a 11, cuando esto hace 20 años atrás era aproximadamente 3, 4. Está demostrado por muchos estudios que si en una ciudad, de hecho, tú tienes la accesibilidad a la vivienda, o sea, el precio rebasa el 40% de tus ingresos, ahí va a haber mucha más gente hacinada, mucha más gente allegada y mucha más gente con probabilidad de estar en la calle. Un panorama complejo que han experimentado otros países. Por eso conocer sus experiencias permite advertir y trabajar con otra perspectiva sobre el tema. En España también hay una crisis habitacional y un aumento del sinhogarismo. Por eso la respuesta de la Fundación Tu Techo a través de una empresa inmobiliaria es un buen ejemplo. Ellos adquieren viviendas y las alquilan en menor precio del mercado para quienes han tenido que vivir en la calle. Según las cifras oficiales, en España hay entre 30.000 y 40.000 personas en situación de sinhogarismo, seguro que son muchísimas más. Esto significa que en los últimos 10 años se ha incrementado en un 25%. Aquí es importante incidir en la idea de que persona en situación de sinhogarismo no es solo la persona que vive en calle, es un joven extutelado que cumple 18 años y que le ponen la maleta en la calle, es una mujer víctima de violencia de género que quiere salir huyendo de su casa, es un refugiado que llega buscando asilo. O sea, las caras del sinhogarismo son muchas. Poner la vivienda como prioridad y derecho humano es la visión que también ha implementado Países Bajos, que tuvieron representados en el seminario. Para ello se desarrolla el programa Vivienda Primero, con enfoque sistémico, implementando la vivienda antes de requerir que las personas cumplan con alguna condición. Lo que se hace es se les entrega la vivienda y se genera una serie de acompañamiento social, psicológico y físico a las personas que lo requieren, y este acompañamiento se adapta a las personas. Se vio que las opciones basadas solamente en la atención de salud y en la atención del cuidado sin una vivienda generaban que las familias o las personas experimentando sinhogarismo reincidieran y volvieran al ciclo de adicciones, por ejemplo.
porque no había un techo. En nuestro país también se implementa el programa Vivienda Primero desde el 2019. Desde esa fecha, 1.500 personas han pasado por este programa, que permite a personas en situación de calle acceder a un techo. De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, esta iniciativa también resulta más costo efectiva porque se invierten anualmente 250 UF en una persona que vive en la calle, mientras que Vivienda Primero cuesta 200 UF por persona. Pero el Estado también invierte dinero en otra actividad poco rentable, los desalojos. Existen 4.000 millones de pesos al año solamente en la región metropolitana invertidos en una política de desalojos, ¿ya? Y saquemos la cuenta que el programa Vivienda Primero, que efectivamente logra que las personas salgan de la calle, cuesta alrededor de 8 millones al año. Por tanto, tú podrías sacar bastantes personas con 4.000 millones de pesos de la calle si tuvieras una estrategia de vivienda complementaria, paralela, ¿cierto? Y adecuada para cada población. Las cifras son claras. Cada vez son más las personas que tienen y tendrán dificultades para acceder a una vivienda. Si bien no es el único factor, sí podría ser uno relevante en el aumento de las personas que terminan viviendo en la calle. Pero más allá de eso, son miles de vecinos que día a día ya están en la calle y necesitan de cada uno de nosotros para tener un lugar en la ciudad. A escala individual, a escala organizacional, a escala nacional, equivocarse es complicado. No nos gusta cometer errores, menos reconocerlos, pocas veces pedimos perdón, y eso en todos nuestros niveles porque es una sensación que no nos acomoda. Sin embargo, el error es algo estructural, es probablemente una de las mayores características de lo humano, porque en el error es donde se aprende. Por eso salimos a la calle a preguntarles a ustedes cómo el error ha sido maestro para ser, ojalá, una mejor persona hoy. Veámoslo en la siguiente cápsula de Voces Humanas. El error me ha ayudado a ser mejor persona. El error me ha ayudado a entender las cosas que lastiman. Porque a porrazos se aprende, creo yo. En primero me ha ayudado a varios desafíos que he tenido. El error me ha ayudado a ser mejor persona, partiendo dándome cuenta, haciéndome responsable de mis errores. Finalmente como que uno erra, pero no puedes como pegarte con una piedra en el pecho constantemente o como por toda la vida, porque siempre puedes sacar un aprendizaje de cada cosa que te pasa. El corregir ciertas cosas que uno dice, porque hoy en día es más violento lo que dices a lo que haces. La idea es ir aprendiendo de ellos y poder ir creciendo. ¿Qué es lo que yo puedo dar más de mí? ¿En qué me puedo equivocar? ¿Y qué puedo hacer para ya ir mejorando? El error a mí, en mi experiencia, me ha ayudado a sanar heridas. A mí me ha ayudado mucho también en mi relación amorosa, en mi relación familiar y también en las relaciones laborales. Eso es parte de lo que uno a veces quiere como que experimentar las cosas que uno quiere ir hasta más allá o más adelante. Porque si las cosas te salen bien al tiro, le falta ahí su sabrosura igual, digamos que es divertido caer un poco como para reconstruirte igual de cierta manera. Sí, es verdad que nos cuesta organizarnos, ponernos de acuerdo, llegar a un consenso, que es lo que nos exige la democracia. Y sí, también es verdad que cometemos errores, tantos errores que a veces nos avergonzamos demasiado de ellos. Pero también es cierto que aprendemos, que es la otra cara del error. Y más cierto aún es que somos capaces de cosas increíbles. Desde experiencias muy dolorosas podemos transformarnos en personas que cambian su propia vida, pero también que irradian hacia la vida de otros. Los humanos somos esta mezcla confusa, irregular, entre cosas fantásticas y cosas difíciles, cosas atroces y cosas muy luminosas. Lo interesante es que como especie hemos logrado articular un proyecto humano en el que decidimos poner por delante los valores, por delante las virtudes para el bien común. Eso es la especie humana y por eso también hemos avanzado y hemos crecido como lo hemos hecho. Nunca antes vivimos mejor que ahora y esa perspectiva nos cuesta recordarla. Nunca antes tuvimos tanto bienestar, tanto confort, nunca antes pudimos estar de alguna forma tanto tiempo en paz. Y sin embargo nos cuesta porque no nos sentimos así. Es
por eso que queremos invitarlos a mirar esta mezcla curiosa que somos, pero definitivamente a optar por el proyecto humano, por el proyecto virtuoso en el que todos podamos finalmente sentirnos mejor en el lugar donde estamos. Nos vemos en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.